Muy bien, hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más, ¿verdad? Pues ahora vamos a estar así desde nuestras casitas recibiendo nuestra clase por motivos de lo que es la vacuna para el personal docente, ¿verdad? Así es que desde ya, pues, que tengan un excelente día y de igual manera, pues, dejarlo abierto, que si tienen alguna duda, pues se puedan comunicar con el profe Emmanuel y con mi persona en este caso, ¿verdad? Para los 9º grados A, B, C y D. Muy bien, chicos. Este día, pues, vamos a compartir con ustedes lo que es nuestra agendita antes de lo que vamos a ver de lo que es la reflexión, ¿verdad? En este caso, contenido socioemocional. Acá tenemos pues nuestra agenda, el saludo, la reflexión, el desarrollo y el cierre, ¿verdad? Esta es nuestra agenda a desarrollar para este día. Así es que vamos rápidamente a lo que es nuestro contenido socioemocional. Bien, repito, por los que van llegando, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días y que tengan un excelente día, ¿verdad? Vamos con ánimo, pues hoy es día martes, así es que les invito a estar pendientes de todas sus actividades, de todas sus clases, para poder pues ir mejorando nuestro aprendizaje.
vamos a lo que es nuestro desarrollo socioemocional. En este caso, voy a presentarles un corto video acerca de lo que corresponde nuestro contenido para esta semana. Esta semana vamos a estar trabajando en torno a lo que es el bullying, ¿sí? Así que presten mucha atención, por favor. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled, I wanna be the man that saves the world, yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman, but he is just imaginary. And here we stand without a plan, with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation, and though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled, I wanna be the man that saves the world. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirled, I wanna be the man that saves the world. Ese era pues nuestro pequeño y corto video acerca de lo que es el contenido socioemocional para esta semana, el bullying. Bien, lo que vimos ahí en la representación es de que nosotros debemos de ser muy respetuosos con nuestros compañeros, ser solidarios, ayudarles y no tratarlos mal, no aislarlos
no tratarlos mal, no hacerlos menos, etcétera, ¿verdad? Ya que todos somos iguales, ¿sí? Tenemos diferentes características, pero todos somos iguales y tenemos también derecho al respeto. Es muy importante que cada uno de nosotros pues los tome en cuenta. Y cuando usted pues se sienta mal o se sienta acosado por algunos de sus compañeros, por algunos de otro tipo de personas, ya sea fuera del colegio, de la escuela, puede ser incluso cerca de su casa, su comunidad, etcétera. Usted vive una situación así, pues hay que denunciar esos acosos, ¿verdad? Y es lo que teníamos al final. Denunciemos esos acosos, ¿verdad? Que se dan. Y también, pues, una decisión bien importante, usted de qué lado está, ¿sí? ¿Está del lado de los que tratan mal, de los que hacen bullying, o está del lado de las personas víctimas y que defiende a esas personas? Así como lo vimos al final, pues fue muy bonito, ¿verdad? De que la niña sintiera el apoyo de todos sus demás compañeros e incluso de sus docentes, ¿sí? Para poderse sentir bien. No hubo necesidad de hacer más nada, solo presentarse y automáticamente pues los otros niños que estaban haciendo bullying dieron la vuelta y se fueron, ¿verdad? O sea que les demostraron de que no iban a permitir que hicieran bullying a nadie más, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Defender los derechos de todos, ¿sí? Así que les animo, chicos, a siempre tomar en cuenta a sus compañeros, a tratar de hacer las cosas bien y no hacer menos a nadie. Muy bien, dejando de un lado ya lo que es nuestro contenido socioemocional, vamos a pasar a lo que es nuestro contenido en sí. Tenemos nuestro contenido, los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a presentarles. Pues sí, acá está. El contenido, los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Nuestro indicador de logro valora y presenta cronológicamente los tratados internacionales que favorecen la aplicación del derecho internacional humano en caso de conflictos armados. ¿Sí? Vamos a estar trabajando con este contenido, así que prestemos mucha atención a lo que viene y posteriormente también si usted tiene pues alguna duda, vuelvo y repito, háganosla saber, ¿verdad? De tal manera que el profe Emmanuel y mi persona estamos a la disposición de poderles ayudar. Muy bien. Vamos a presentarles. Ahí tenemos nuestro tema que es el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Recordemos que de cierta manera hace más de 153 años en Suiza, la Sociedad de Bienestar firma la primera Convención de Ginebra, que más tarde daría nacimiento a lo que es la Cruz Roja Internacional, ¿verdad? Un movimiento humanitario mundial de gestión particular con base en convenios internacionales cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. La última modificación de estos convenios de Ginebra entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Sin embargo, los actuales conflictos recientes y actuales ponen en duda más que el cumplimiento, la vigencia de estos acuerdos, suscritos por 194 países en la protección de civiles y de combatientes frente a los abusos cometidos en tipos de guerra. Los convenios parecen ser quebrantados frecuentemente por algunos estados y grupos armados en distintas partes del mundo, ¿verdad? Y pues un pilar de los derechos humanitarios
es la Convención de Ginebra. Tenemos que el derecho internacional humanitario es el origen del derecho internacional humanitario, se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones, ¿verdad? La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Lo que es la disponibilidad de fuentes de la misma de los derechos humanos, pues nos dice que el Convenio de Ginebra en 1949 se trata de una recopilación de por lo menos 1000 artículos escritos desde 1863 para regular lo que son las situaciones de los conflictos armados entre los estados y proteger a sus víctimas. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que busca limitar los efectos de los conflictos armados, protegidos a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el mismo enfrentamiento, ¿verdad? Recordemos nosotros que siempre van a haber problemáticas, ¿verdad? Y pues uno de sus, así como tenemos también los pilares de lo que es el derecho internacional humanitario, pues también este viene siempre con la protección de lo que son los derechos de los excombatientes, que de cierta manera quedaban como heridos, mutilados en lo que son las guerras, ¿verdad? Entonces se basaba más que todo para poderles ayudar a ellos. Y pues tenemos por acá más información referente a ello. Las normas del derecho internacional humanitario pues pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Las convenciones de Ginebra se conoce con el nombre de Convenios de Ginebra, el conjunto de los 4 convenios internacionales que regulan el derecho internacional humanitario, cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados. Estos fueron 4 convenios, ¿verdad? Los convenios de Ginebra, pues, forman parte del derecho internacional humanitario y son como normas jurídicas que garantizan la protección de soldados y de personas que no participan en hostilidades civiles. También protegen a los que no pueden luchar, como los heridos, los prisioneros de guerra y los enfermos. Estos convenios fueron ratificados, ya dijimos, ¿verdad?, por muchos países. Entonces, prácticamente tenemos que 194 países, pues, lo ratificaron y gozan de la aceptación universal. Estos derechos humanos fueron aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948 y pues contienen los derechos considerados básicos para toda persona. Cuenta con diferentes clasificaciones, ¿verdad? Derechos individuales, derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos y culturales. Los derechos humanos pues son universales, inviolables e irrenunciables. Estos convenios de Ginebra y los derechos humanos tienen la finalidad de proteger a las personas contra abusos, actos arbitrarios y prácticas religiosas, ¿verdad?, en tiempos de guerra y de paz. Tenemos que esos contenidos fundamentales de los convenios de Ginebra, de los cuales se hablan, ¿verdad?, de los 4 convenios, respecto a las víctimas de guerra. El primer convenio de Ginebra son heridos y enfermos en campaña, ¿verdad? De estos, pues, es importante recalcar, ¿verdad?, que lo que ha sido las convenciones dentro de la primera convención de Ginebra, que comprende el convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña desde 1864, actualizado en las siguientes convenciones, ¿verdad?, que se dan en 1906, en 1929
y la Convención de 1949. Esto era para poder atender a estos heridos o enfermos en lo que es en contienda, ¿verdad? En guerra o en campaña, como decimos aquí, ejército en campaña, ¿verdad? La segunda convención, pues el segundo convenio de Ginebra, son los heridos, enfermos y náufragos. Esta segunda convención comprende el convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares, heridos, enfermos o náufragos en las Fuerzas Armadas en el mar de 1906, actualizado en las siguientes convenciones, ¿verdad? Que es en 1929 y en 1949. También tenemos lo que son el tercer convenio de Ginebra, que estamos hablando de los prisioneros de guerra. La tercera convención comprende el convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña y el convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, ambos de 1929, actualizados en la siguiente convención que se da en 1949. Mientras que el cuarto convenio de Ginebra comprende el convenio de Ginebra relativo a la misma protección de las personas civiles en tiempos de guerra de 1949, porque estamos hablando de la protección de lo que son las personas civiles, ¿verdad? La última modificación de 1949 de los convenios de Ginebra entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Esto es con referente a lo que son los 4 convenios de Ginebra. Tenemos también lo que son los protocolos de reforma. Las convenciones de 1948 han sido modificadas por 3 protocolos de reforma. El protocolo 1, que va desde 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, pues protegían a las víctimas de estos conflictos de guerra, ya que muchas de ellas eran personas civiles que estaban siendo hasta cierto punto afectadas, ¿verdad?, por la misma guerra. Tenemos el protocolo de reforma, que es el protocolo número 2, 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Tenemos el protocolo de la reforma, protocolo número 3, 2005, relativo a la adopción de un emblema distintivo adicional. Los protocolos entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. Uno de los distintivos de ellos es lo que es la Cruz Roja, ¿verdad? Antes de pasar a ver, pues, ese pequeño y corto video, vamos a hablar un poco acerca de los orígenes, ¿verdad? Pues el Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulaba que Alemania y sus aliados aceptasen toda la responsabilidad moral y material, ¿verdad?, de haber causado la guerra y bajo los términos de los artículos 231, 248, deberían desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar enormes indemnizaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue socavado, ¿verdad?, tempranamente por el acontecimiento posteriores a partir de 1922 y fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada al poder de Adolfo Hitler. Eso es lo que comentábamos en un contenido anterior, ¿verdad? Cuando el profe hablaba sobre lo que era la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, pues, fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando,
uno de los principales acontecimientos que habían desencadenado la guerra, a pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a los combates en el campo de batalla. Se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. Esto con referente a todo lo que ha socavado la historia para poder llegar a todos estos acuerdos, ¿verdad? Prestemos atención, por favor, al siguiente y corto video que nos habla un poco acerca de la historia de cómo surgen estos acuerdos de Ginebra. Era junio de 1800. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero Era junio de 1859. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dunant se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado. Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados, exhaustos y ensangrentados de ambos bandos, tan solo podían salvarse a sí mismos e intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche sin cesar, cuidando a los heridos y los enfermos. Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros 4 hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. Unos 200 estados han firmado los convenios de Ginebra,
Instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario, o DIH. El CICR es el guardián de esos convenios. Procura fortalecerlos y se esfuerza por proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados sin discriminación. No solo los soldados heridos y enfermos, sino también los prisioneros de guerra y otros detenidos, a los que el CICR visita con regularidad y en favor de los cuales mantiene un diálogo permanente con las autoridades a fin de persuadirlas de que respeten su seguridad y su dignidad. No solo los civiles directamente afectados por el conflicto armado, sino también los hombres, las mujeres, los niños, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas a raíz de la guerra, como abastecimiento de agua y alimentos, atención médica, vivienda y vestimenta. El CICR, con ayuda de las sociedades nacionales, también procura restablecer el contacto entre familiares separados y trata de reunirlos. Cuando es posible, el CICR también defiende la causa de los afectados por los conflictos ante las autoridades, los líderes políticos y los militares, a fin de proteger la vida, los derechos y la dignidad de personas inocentes. Hoy existen más de 180 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo. Actúan cuando un conflicto armado estalla en su región, pero también realizan importantes actividades en tiempo de paz para ayudar a los más vulnerables. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actúan en 4 ámbitos principales: respuesta en caso de desastres, preparación para los desastres, atención médica y primeros auxilios en la comunidad, difusión de principios y valores humanitarios. En 1919, las sociedades nacionales decidieron fundar su propia Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La federación coordina las tareas de las sociedades en el plano internacional y también les ayuda a hacer llamamientos internacionales para poder prestar asistencia no solo en caso de catástrofes naturales, sequías, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sino también en otros casos de emergencia, como movimientos de población o crisis socioeconómicas. Además, tiene el cometido de apoyar a las sociedades nacionales y ayudarlas a ser más efectivas en su labor de asistir a las personas necesitadas. Millones de colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están ayudando a aliviar el miedo, el hambre y las necesidades en este mismo instante, llevando a la práctica la idea fundamental de Henri Dunant. Muy bien, chicos, ahí tenemos pues lo que es una pequeña historia de lo que fue el concepto de lo que los convenios de Ginebra, ¿verdad? El derecho internacional humanitario. Bien, como es bien sabido, pues, permítanme que tenga un pequeñito. Vamos a ver.
Muy bien. Es así como terminamos ahí nuestra presentación, pero no sin antes mencionar un poco acerca del concepto y evolución histórica del derecho humanitario, que prácticamente se ha de destacar en el periodo de entreguerras, la persistencia de una actividad convencional que tuvo como resultado el importante protocolo de 1925 sobre la prohibición de los gases asfixiantes, tóxicos o similares, y los protocolos de 1929 relativos al trato de los prisioneros de guerra y la protección a heridos y enfermos en la guerra terrestre, ¿verdad? Eso pues son algunos de los mismos conceptos que establecen los convenios de Ginebra, ¿verdad? A los cuales pues se da la protección de las personas eh, que son afectadas en las guerras, incluso las personas civiles, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, chicos, respecto al contenido. Espero pues que esté todo claro respecto a los convenios de Ginebra y los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, pues ya dijimos, los derechos humanos son universales, son intransmitibles, intrans, no se puede transgredir, etcétera, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de proteger nuestros propios derechos humanos. Vuelvo y les repito, ¿verdad, chicos? Nuestros derechos son inviolables e irrenunciables. No pueden ser violentados y no podemos renunciar a esos derechos. Decíamos que dentro de esos derechos tenemos derechos individuales, sociales, civiles, políticos, económicos y culturales. Así es que les animo, chicos, a siempre pues hacer valer sus derechos de la mejor manera. Recuerden que no vamos a valer nuestros derechos eh, atropellando los derechos de nuestros compañeros o de otra persona, ¿verdad? Entonces, debo de respetar los derechos de la otra persona hasta donde lleguen para poder, pues, ejercer los míos, ¿verdad? Así es que gracias, gracias, gracias por estar acá en la clase, ¿verdad? Y pues bendiciones, cuídense, feliz día y ánimo. Vamos a terminar nuestro día martes con éxitos. Bendiciones.